identificados. Claro, y si empezamos a hablar de estos fenómenos, Salfate Lama, nos podemos remontar a años y cientos de años hacia atrás, incluso mucho más, claro. Testimonios que quedaron grabados en épocas en donde se habla de naves venidas de otros mundos y que hoy día podemos hacer un análisis mucho más completo con la información que también hay disponible. Mira, cuando uno quiere hacer un intercambio de culturas e información que no resulta para nada gratuito ni antojadizo entre el fenómeno ovni actual, de como nosotros hoy lo entendemos, en comparación a las cosas que están descritas en la Biblia, y perdónenme, otros textos religiosos, como el Mahabharata en la India, ¿cierto? Como el Popol Vuh, digamos, para toda la vinculación mesoamericana. La verdad es que uno no deja de sorprenderse porque son prácticamente las mismas visiones, los mismos relatos. Ahora aquí viene lo interesante, porque cuando el hombre alcanza un cierto grado de civilización, y estamos hablando de la época bizantina, el Renacimiento, donde puede hacer arte pictórico, claro, te das cuenta que cuando ellos quieren plasmar las imágenes de los relatos bíblicos, también lo hacen comparándolo con experiencias personales de visiones de su época, y ahí te das cuenta que los ángeles no parecen como están descritos en la Biblia, y que ciertos momentos claves en la historia, tanto de los evangelios como del Antiguo Testamento, las figuras que representan la presencia de la divinidad es ni más ni menos como una fotografía moderna de un objeto volador no identificado. Es llamativo este tema porque es muy similar a como otras culturas te van dejando indicios respecto a que existieron ciertos visitantes a los cuales se les puede interpretar como ángeles. A mí me parece que es una interpretación humana, la necesidad, claro, una necesidad de darle a la figura que no entiendes, que no sabes realmente lo que estás viendo, llevarla hacia nosotros y darle un sentido humano. Claro. De verdad creo que esto es, a ver, el arte no es antojadizo. Y este tipo de arte, los retratos y pinturas que vamos a ver el día de hoy, representan una etapa importante de desarrollo. Incluso te podría decir que fue la última vez que mirábamos harto al cielo. Después nos empezamos, como me decía ahí en la pauta, después nos empezamos a mirar a nosotros mismos. Claro, empezamos a mirar acá. Claro, en vez de mirar así, miramos así. Y hoy día con el teléfono es peor. Claro. Entonces creo que entender y tratar de ver a través de los ojos del arte cómo presentan el fenómeno. Y mira, si siquiera queréis llamar la atención. De hecho, eso es lo que vamos a empezar a ver con la primera. Están ahí nomás. Es como, mira, te vamos a recordar que esto pasó, que esto está presente, que al parecer no interfiere con nosotros, porque no sabemos si realmente interfiere o no, pero está ahí. Y está siempre presente ahí, tal como lo puede ser la religión, o incluso esto de pensar que tienes un ángel de la guarda. Va de la mano de la misma idea. De todas maneras, pasemos a revisar entonces algunas obras, muchas de ellas de la Edad Media, después del Renacimiento. Partamos con la Anunciación de Carlo Crivelli, que fue pintada en 1486. Es una obra bastante ecléctica, Salfate, en donde a grandes rasgos, ya la estamos viendo ahí en pantalla, es el anuncio que hace el ángel Gabriel a la llegada de Jesús, ¿cierto? Que le dice a la Virgen María que ella iba a dar a luz a Jesús, en ese cuadro que vemos en pantalla, en donde se ve un rayo que claramente surge desde algo en el cielo y cae directamente sobre la cabeza de la Virgen. Ya, a ver, aquí estamos entrando en una primera etapa del Renacimiento, se pueden ver las perspectivas, a diferencia del arte interior bizantino, donde todo es muy plano, ¿cierto? Como la figura egipcia. Mira lo que estamos viendo ahí. Lo que dice la Biblia, lo que dice el texto del Evangelio, de los 4 libros principales en los cuales está basado gran parte de las potestades de las religiones cristianas, dice que el ángel Gabriel, ni más ni menos, un arcángel, alguien que es un guerrero, finalmente le anuncia a esta joven mujer que va a dar a luz, sin haber tenido previo contacto con un hombre, al Mesías, al Hijo de Dios. Siendo que el ángel Gabriel está claramente descrito como una criatura de características celestiales, un malak, esa es la definición hebrea para ángel o mensajero. La verdad es que nadie tiene con certeza, solo en la aparición de Sodoma y Gomorra, qué aspecto tienen, en donde se entiende que ellos pueden adoptar cualquier forma y a veces lo hacen como forma humana. Y cuando no, y fíjate lo que es esa pintura, es el clásico ovni que es capaz de
cuando digo ovni, porque eso es un objeto, no es alguien, sí. no es humanoide, no tiene cabeza, pie, es un objeto que está en el aire, que vuela y que claramente parece, incluso en aquellos que están más en altura, en la imagen de la derecha, parecen no entender lo que están viendo o no lo perciben, pero la Virgen María sí, a través de este rayo, le llega esta comunicación, este telegrama, esta, no voy a decir abducción, pero esta especie de puente comunicacional que va única y directamente a ellos. Y si tú ves esa imagen, te das cuenta que es un objeto que tiene una característica en la cual no hay más en qué basarse. No es un sol. El artista figurativo no quiere pintar algo que se parezca al sol para que alguien lo confunda, porque sabe que el sol es redondo como la luna y todo lo demás. Entonces, aún así, parece que él dibujó algo que ya ha visto él. Y que en esta época, cualquier cosa rara en el cielo no es ni más ni menos que Dios y los ángeles manifestándose. ¿Qué otra cosa puede ser? Claro. No hay objeto creado por el hombre que pueda volar, los pájaros están muy bien distinguidos en su forma. Entonces, él dibuja algo que probablemente él vio y que él dice, vi un ángel. Claro. Y son así, porque ojo, la Biblia, y esto quizás para muchos puede ser una decepción, los ángeles cuando están descritos, no tienen forma, como ya veremos, de así como carita, así como de niño, con ala y todo lo demás, no están escritos así. Son como, si tuviera que resumirlo, porque están en muchas formas, son como ruedas entrelazadas con fuego y con muchos ojos. Son unas figuras bastante aterradoras. Mira. Y esas son las formas que tienen los ángeles en realidad y que vale la pena discutir. Entonces ese hombre pintó lo que conoce porque no quiere interpretar. Él está haciendo una pintura religiosa, él no se puede meter en problemas. Exacto. Quiere dibujar exactamente lo que él conoce, lo que alguna vez vio, acorde a lo que está descrito en el libro sagrado. ¿Tú te das cuenta que lo podemos llevar incluso hoy día a lo que estamos viendo en la pintura? Incluso a términos que ocupamos normalmente, como decir, me iluminé, así como tuve una idea, me iluminé. Te fijas que siempre la luz viene de arriba. Incluso podríamos decir, el aura, incluso podríamos decir lo siguiente. Muy cierto. Imagínate un día cuando está nublado y entra unas de luz entre medio de las nubes, y mucha gente dice, mira, es como que está Dios, es como que representa la divinidad. Sí. ¿Cierto? A mí me parece que lo que estamos viendo en la pintura es lo mismo. Estamos viendo esa iluminación que no la reciben todos, que solamente pueden algunos, en este caso la Virgen María, y es como decir, a ti te vamos a dar esta posibilidad, y entra la luz, algo que muchos entendemos, incluso desde el punto de vista del humor. Cuando alguien se ilumina... Es ser un elegido. Claro, es siempre de arriba y siempre te pega el halo, que es lo mismo, como si tú una abducción, que es una luz que aparece por sobre ti, que te ilumina solo a ti, y que en algunos casos te puede llevar. Me parece que esa es la representación que le podemos dar hoy día después de 600, 700 años. Y incluso, y solamente para terminar... creo que la interpretación de la iluminación, o de cuando cualquier ser humano se siente iluminado, no como una epifanía, sino que realmente hay una divinidad detrás, no puedo verlo con otro prisma que no sea el de esta pintura. Creo que es representativa de que hay algunos que van a ser los elegidos y otros no. En la iglesia se llama ser tocado por la gracia. Exacto. Y la gracia se reconoce como que Dios, por razones desconocidas, te ha elegido para entregarte una particularidad o una bendición que es única y de las cuales rara vez sabemos por qué esta persona y no la da al lado. Claro, algo especial. Ahora, interesante hacer el análisis de estas pinturas, por ejemplo, ese cuadro que se encuentra en la Galería Nacional de Londres actualmente, desde el 1864 que está ahí. Uno hoy día, claro, en retrospectiva y con toda la información disponible, con estudios ya de la religión, hay mucha gente que, claro, es un poco más escéptica al tema religioso, pero leía varios análisis que se hacían con respecto a este cuadro de otros artistas, personas más entendidas en la pintura, y decían que, claro, como tú mencionabas, estaba el ángel Gabriel, y aparece con San Emidio o Emígides, que es el patrón de la ciudad de Ascoli, que es esta ciudad italiana, en donde él aparece con una maqueta de la ciudad, y que también la interpretación que se da es que representaría la autonomía administrativa de Ascoli, que ya no pertenece al poder del trono papal. Entonces ahí hay un tema que me pareció interesante, porque acá estamos quizás frente a un desligamiento, por así decirlo, desde la entidad del Vaticano, y por ahí también que lleguen estos seres que a lo mejor no se vinculan con esa creencia católica y que por eso eligen quizás a la Virgen María. Por supuesto, hay que entender de que la imagen que estamos viendo no corresponde
al escenario donde Virgen María recibe esto. Claro. Estamos viendo una ciudad moderna. Sí, y como lujosa, ¿cierto? Es como que se ve un lugar bien potentado. Está actualizada. Ahora hay otro dato que no se puede pasar por alto, que tiene que ver con las formas de los hermosismos y los adornos que están en esa pintura, que tiene que ver mucho con las visiones de carácter de éxtasis que se daban en ciertas personas cuando se referían a sucesos de fenómenos divinos. Entonces tú juntas esa información, incluso para las representaciones como de Luis XVI y todo lo demás, llevarlos como sol, puede uno llevar esa idea, pero es muy antojadiza si tú lo comparas con otras pinturas de la época y otras que sí ponen al ángel Gabriel con una persona con alas, digamos. Claro. Oye, si vamos revisando más pinturas, nos vamos ahora a La Crucifixión. Esta es una obra del 1350, exponente del arte bizantino. Y acá también, curioso Salfate, aquí no hay perspectiva por lo mismo. Hay varios datos. Primero, me llama la atención la noche, porque este cuadro está retratado como en tonos de oscuridad, sabiendo que Cristo murió a las 3 de la tarde. Exacto. Y a cada lado de la cruz se ven como un sol y una luna, que es lo que se podría interpretar más fácilmente, pero con unos curiosos ocupantes dentro de ellas. Sí, mira, fíjate que este cuadro ha sido estudiado en infinitas oportunidades, sobre todo para los que son adeptos de la ufología. No solamente se ven dentro de los dos astros que están ahí en un cielo prístino y tratando de imitar la arquitectura de la época del fallecimiento en la cruz de Jesús, sino que las personas que van dentro parecieran, sobre todo el que representa la luna, que está al lado derecho, estar manipulando ciertos controles o está en una posición donde parece interactuar con el otro que está en el sol. Mira, hay que decir que nosotros podríamos decir que está el sol y la luna como los dos astros principales que van cerrando el ciclo del día y la noche. Y sin embargo, también, por muy arte bizantino que sea, quiero que entiendan lo siguiente, no son muy dados, por ejemplo, lo que tú explicabas recién, Monty, el arte del Renacimiento, tú te fijas como sus grandes exponentes, desde Michelangelo, obviamente, hasta Da Vinci, ellos no pintan cosas raras, ellos tratan de buscar lo que después se llamaría fotografía. Juntan elementos, pero no pintan algo que sea inusual dentro de lo que yo podría ver con mis propios ojos, simplemente que junten información de un momento y otro y los reúnen en un cuadro. Exactamente, porque consideran que la pintura tiene otra función. O sea, de hecho, es lo mismo que la función que tienen los vitrales en las iglesias. La gente es iletrada en esa época, la gente es analfabeta, no puede leer la Biblia, entonces asisten con los dibujos, esto es lo que dice el cura, y ven las historias con imágenes. Es como ver un cómic. De hecho, por eso está el Vía Crucis, precisamente por esos pasos. Mira, en imágenes de donde se ha tratado de ver en la máxima resolución de recuperar esta pintura, el que está al lado derecho de la luna ha girado su cabeza, porque es una persona, que no quepa la duda, que ha torcido su tronco para ver el que viene más atrás, que sería el sol. Entonces, por las características de, valga la redundancia, media luna que tiene el objeto más blanco, uno dice es la luna y por lo tanto el otro es el sol. Aquí hay presencias que parecen para la época confirmar que cada cierto tiempo luces en el cielo parecen demarcar la siempre testiguante y permanente presencia de la figura de la divinidad en esta época, y que el autor dice, si yo en mi momento veo esto y no me cabe la menor duda que es Dios o ángeles, yo cuando represente la muerte de Jesús, donde Él se encomienda a elevarse al cielo y regresar con su Padre, le voy a agregar estas cosas que yo vi también y que para mí son la representación de la cual fui testigo, me han contado o que se habla en esta época con respecto a lo que tuvo que estar presente para la época de la presencia de la muerte de Jesús. Y aquí se pone, como en otras pinturas, personas que están mirando esto. No son adornos, son elementos de equilibrio, pictóricamente hablando, y además también son representaciones simbólicas, que es lo único que no se puede escribir. Fíjense abajo hay santos, abajo hay ganas de dibujar ángeles. Lo de arriba no puede ser entonces eso, sino que claramente luces en el cielo que posiblemente el artista o cualquier época les otorga una inteligencia, porque te devuelven el saludo, te brillan más cuando tú le haces así, aterrizan, se detienen a verte, entonces le adjudica que hay una personalidad y por lo tanto alguien dentro de esa luz.
A ver, a mí me parece que respecto a las dos luces que aparecen en la pintura de la crucifixión, la primera me quiero referir al sol. Ese dibujo de la pintura tiene movimiento. Y se entiende que el movimiento va de izquierda a derecha. ¿A qué me refiero con esto? El sol, cualquier artista sabe cómo pintarlo y sabe que la luminosidad del sol es hacia todos lados. Claro. No tiene un lado la luminaria. Los rayos del sol no son de la mitad para acá y la mitad para allá. No. Pintarle una nube, pero sería muy explícito. En cambio, lo que tú estás viendo acá es, mira, ahí lo estamos viendo, se entiende que va avanzando. Por eso delante es curvo y los rayos quedan hacia atrás. El cómic después lo entenderías bien. Tiene líneas cinéticas. Líneas cinéticas. Que te dicen una dirección y que está andando a gran velocidad. Exacto. Por eso no se entiende como el sol como lo conocemos. Y la luna también lo tiene. Sí. Al tener este tipo flecha que tiene en la punta y también indica que el movimiento es hacia allá. La pregunta es quién sigue a quién. O son dos testigos o dos formas. Lo que hay que entender, pero hay un punto muy interesante que tú pones, que ese tipo de dibujo nacería mucho después, pero estoy hablando de siglos, con la alquimia, donde son estos, ¿han visto estos típicos dibujos de soles como con cara? Sí. O como con astros, que son muy particulares? Ajá. Estamos hablando de un arte que es mucho más posterior y que jugaba con imágenes que aquí él se atreve a hacerlo. Escúchame, él no abre una originalidad. ¿Por qué? Porque este artista no crea eso y después dice, crea un nuevo movimiento en la pintura y se pone a hacer eso. No. Él está dibujando lo que vio. Sí, pues. Y lo interpreta más o menos con lo único que puede comparar. Veo luces en el cielo, veo que tienen colores, debe ser Dios. Y bueno, se mueven, entonces tiene que haber alguien inteligente, que es lo único inteligente que conozco, un ser humano. Deben tener esa forma y los pongo adentro. Es mucho más literal, que es como me voy a ir en la volada y voy a poner esto para dejarlos locos en el futuro y que nadie sepa lo que es esto. Claro. Incluso si lo miráis bien, en la parte del sol, al tener esta colita, que es como que fuera un cometa, hoy, interesante no me imagino que en esa época, pero hoy nosotros lo tenemos como propulsión. Pero no lo podemos entender de otra forma. Bueno, okay. ¿Cachai? Y posiblemente él, que no sabe cómo interpretarlo, lo único que entiende es que tiene que tener eso hacia atrás porque genera el movimiento que quiere dar en la pintura. Solo un paréntesis. En otros textos antiguos religiosos se habla y están descritos como los vimanas, por ejemplo, que son las naves que están en los cantos épicos hindú. Y te dicen, son luces en el cielo inteligentes, que a veces aterrizan, a veces salen personas de adentro y las ven y las describen y son las mismas cosas. Claro. De hecho, los vimanas están descritos porque los vieron y dijeron, ya, esto es como una casa de 3 pisos que tiene, que tira fuego cuando se levanta, se parece un cohete. Eso están describiendo. Y cosas así. Entonces nos encontramos con el mismo fenómeno. Y algunos con mayor capacidad de letra, digamos, los que tienen mejor formación académica en ese momento, y otros que, bueno, en este caso lo pintan. Claro, y da la sensación, viendo este cuadro, que son seres de otro planeta o de otra galaxia, no sé, que vienen como a supervisar que efectivamente Cristo esté siendo crucificado para poder ascender, porque también está la teoría y se habla de que Jesús habría sido un extraterrestre. No nos olvidemos que también se habla de eso, sí, que la gente se incline más por una creencia que por otra. Bueno, ya eso es decisión de cada uno. Pero al final, por ejemplo, hay un historiador y un escritor que se llama Erich von Däniken. Erich von Däniken, sí, que él dice que, o más bien apoya la idea de que la inteligencia extraterrestre ayudó a la humanidad a evolucionar. Y que estas pinturas no tendrían por qué estar mintiendo o alterando la realidad para poder reescribir la historia. Entonces, es un súper buen punto. Lo encontré es un datazo donde aquí uno tiene que elegir. El Dios del Antiguo Testamento, ciertas deidades, ¿vinieron a ayudarnos o nos ocuparon para una necesidad que ellos tienen de nosotros y nos engendran porque nosotros tenemos componentes que a ellos les sirven, y de ahí su crueldad y su increíble gusto insaciable por la sangre? Atención con esta imagen, ya, esto es potente. Aquí estamos hablando del bautismo de Jesús. Es cuando Jesús se convierte en el ungido, en Cristo. Ahora sí, por decirlo de cierta manera, al simple hombre, profeta, inteligente, todo lo que tú quieras, inspirado, entra en la divinidad en él.